¿Sabes a dónde yacen hace miles de años un sapo, un fraile, ventanas, castillos y hasta la garganta del diablo? Este es nuestro recorrido hacia Cafayate por la Ruta Nacional número 68. Bienvenidos a la provincia de Salta. La Quebrada de las Conchas es a simple vista un lugar de paisajes maravillosos. Pero uno jamás se imaginaría que esta quebrada de piedras rojizas fue en otros tiempos un sitio más parecido al Jardín del Edén que al árido actual. Y más aún, que antes de eso, fue un paisaje marino. Es que en términos geológicos, los humanos somos un parpadeo. Hace 15 millones de años, el mar inundaba el continente, por eso hoy encontramos fósiles de peces y hasta huellas de dinosaurios. Las capas de calizas marinas contrastan en montañas que parecen las hojas de un libro. Hoy las algas marinas son solo visibles a los ojos de especialistas, pero hay formaciones que superan a la imaginación de cualquiera. Adentrarse en la Quebrada de las Conchas, también llamada Quebrada de Cafayate, es una aventura que despierta los sentidos. Uno sabe de antemano que verá formaciones que la imaginación del hombre asoció con otras cosas conocidas. Pero descubrir cada una de ellas es casi un juego. Bajando desde Salta y algunos kilómetros después de la pequeña localidad llamada La Viña, nos encontraremos con el serpenteante río Las Conchas. A partir de aquí, nos acompañará casi hasta la turística Cafayate. En algunas partes del recorrido se ve ancho y pedregoso, y en otras, encajonado entre cerros, aportando desafiantes rápidos. El primer punto panorámico podría ser el mirador Huachipas, desde el cual se aprecia el río y una exuberante vegetación que resalta del paisaje montañoso. A algunos kilómetros más adelante, el puente carretero cruza el cauce y nos brinda la vista panorámica del Puente Morales. Decir que este es un lugar de película es muy preciso. Fue aquí donde se filmó parte de uno de los capítulos de la película argentina llamada Relatos Salvajes. La ruta baja directo hacia el sur, inmersa entre cerros multicolores. De pronto, una curva hacia la izquierda nos demuestra el poder de la naturaleza, que cuando lo desea puede arrasar la obra del hombre. En este punto el río reclamó más espacio y el trazado asfáltico debió retirarse. Seguimos avanzando. Uno puede apreciar cómo las montañas a ambos lados del camino se ven cada vez más altas e intimidantes. Cual gigantes, flanquean nuestro viaje. Estamos llegando a la primera parada obligada: la Garganta del Diablo. Este sitio se asemeja a las altas chimeneas del Parque Nacional Talampaya, aunque es mucho más grande. Y en sí comparten la razón de su origen. Ha sido el agua que durante siglos descendió por ellas. A solo 700 metros se accede a una formación similar. Es llamada el anfiteatro. Desde el nivel de la ruta no se podría apreciar, pero desde el aire se ve claramente el antiguo cauce que hizo de estos dos lugares grandes cascadas.
Una vez más subimos a la ruta. Pasamos frente al mirador Tres Cruces, desde donde se ve el ancho cauce del río de las Conchas. Cerca de ahí existe un lugar donde se puede practicar lo que algunos llaman surf sobre tierra. En realidad es un gran tobogán con la pendiente justa para que la gravedad nos permita disfrutar del descenso patinando. Una de las formaciones icónicas es el Sapo. Esta roca tiene una forma reconocible por cualquiera. Por su ubicación, es la atracción de más fácil acceso, ya que se halla junto a la ruta. El Sapo ha sido por décadas tema para las fotografías de cualquier turista o visitante, ya que está ubicado como si mirara hacia la calzada. Más adelante, se encuentra el Fraile, una roca esbelta que está del otro lado del río y que no es fácil de encontrar a simple vista ya que se mimetiza con el rojizo del entorno. Dependiendo de la hora del día, serán las sombras quienes jugarán a esconderlo. Una vez hallada, esta figura resalta como lo que alguien pensó que era una persona con su sotana. Basta dar la vuelta a la esquina, o en este caso, a la curva, para encontrar las casitas de los loros. Una parte de la montaña de otro color que presenta un murallón repleto de pequeños agujeros. Otra atracción de muy fácil acceso es el obelisco, una formación geológica con forma de cono que se ubica junto a la ruta. Al estar separada de otros desniveles, es muy fácil de reconocer. Ya a esta altura del viaje, los cerros circundantes no han cambiado de color, pero sí de estatura. Uno se da cuenta que se empieza a salir de la quebrada. Pero eso no implica que se hayan agotado las maravillas de la naturaleza que el hombre asocia a cosas conocidas. Giramos en la ruta y nos encontramos con las ventanas. Casi en la misma dirección, pero del otro lado del río de las Conchas, veremos el último gran atractivo con nombre artístico que nos ofrece esta ruta. Son los castillos. Grandes, altos y majestuosos, como uno se imagina que debería ser un castillo. Existen otras atracciones que se encuentran retiradas de la ruta y que requieren de una caminata por el campo para llegar a ellas. Una es el arco, otras son los médanos, casi al final del trayecto. No hay dudas que la Ruta Nacional 68 es una de las más atractivas de nuestro país. Es una buena idea recorrerla con clima favorable y con mucho tiempo disponible. Poco le queda a este recorrido. Pasaremos cerca de bodegas que procesan algunos de los vinos más reconocidos.
Luego, las curvas desaparecerán para dar lugar a la recta que termina en la famosa Ruta Nacional número 40. Ya podemos buscar un lugar para descansar. Hemos llegado a Cafayate. Si estás pensando en hacer este viaje y querés saber algo más, podés dejarnos tu pregunta en los comentarios. Agradeceremos que te suscribas y nos des un like. Esto es Ralentí, Club de Motociclistas. Viajamos en moto. Hablamos de motos.